Esto es... La neta de la ciencia. La entrevista. ¡Comenzamos! Bienvenidos a la entrevista de la neta de la ciencia, saludarle y bueno, pues el día de hoy como una buena saga. Porque digo, yo sé que luego en las películas no hay segundas buenas partes, pero en este caso le puedo augurar que va a ser una excelente segunda parte. Y bueno, pues si usted no nos sintonizó la semana pasada, primero vea el programa, yo lo recomiendo mucho porque va a ser el intro de esta segunda parte en el que empezamos a hablar con el tema de las enfermedades del siglo XXI. Y digo, no estábamos mal porque precisamente nuestro invitado que también nos acompaña el día de hoy, pues él mismo comentaba, en 2025... la depresión va a ser la enfermedad número 1 que va a estar presente. Y bueno, pues para ello, nuevamente darle la más cordial bienvenida a mi querido Alfonso Grajeda Follo. Él es jefe del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Chavos, echarle muchas ganas ahora en el mes de julio, que ya se viene todo el examen. Y bueno, mi querido Alfonso, nuevamente bienvenido al programa. Gracias, Edgar. Es un gusto estar aquí otra vez contigo. No, hombre, y bueno, en esta parte que capaz de que en producción, si nos dicen tenemos parte 3, parte 4, escríbanos a través de las redes sociales, síganos a través de @coposid. En todas las redes sociales prácticamente estamos: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn. Ahí nos puede encontrar. Y también va a encontrar este programa y también todas las ediciones de la entrevista de la neta de la ciencia a través del Spotify de Radio y Televisión Universitaria. Y Alfonso, bueno, pues dejar en este parteaguas, ¿no? Nos quedamos hace 8 días precisamente en este tema de que la depresión sería pues la enfermedad número 1 que venía escalando y efectivamente de algún modo para ir abordando lo que van a ser estas enfermedades, me gustaría partir también con algo básico, que es cómo diferenciar el tema también de la ansiedad. Ya platicabas algo la semana pasada contra el estrés, es decir, en qué momento nosotros identificamos que hay una ansiedad permanente o de repente por alguna situación que yo voy a entrar en alguna revisión, algún examen, alguna evaluación, pues ando ansioso, pero después ya me calmo. Y si esto me lleva a cuestiones de estrés, digo, ha habido gran cantidad de documentales ya que afortunadamente se está abriendo que el estrés pues viene a ser ya el día a día, pero que también está afectando tremendamente este término que se puso de moda en la pandemia, recordarás, resiliencia, que hasta los presidentes la hablaban y bueno, en todos lados se escuchaba lo de la resiliencia. Partir un poquito de qué entendemos, mi querido Alfonso, como de lo que es la ansiedad, qué entendemos por lo que es estrés y cómo lo diferenciamos y de alguna manera también cómo están conectadas, ¿no? Bien, fíjate bien, esta cuestión es bien compleja, ¿no? Porque a final de cuentas el estrés y la ansiedad es algo natural. Uh-huh. Es más, simplemente si nosotros no tuviéramos estrés, no viviríamos. Si el estrés es parte de nuestra vida, por el estrés tenemos que alimentarnos, por el estrés venimos a trabajar. Uh-huh, por instinto de supervivencia. Claro. Sí, entonces el estrés es nuestra compañera de vida, ¿sí? Yeah. Las únicas personas que nos estresan son las que ya no están con nosotros, uh-huh. ¿Sí? El estrés viene desde antes de que nacemos, ¿sí? Desde las cuestiones perinatales. Pues hay estudios donde el feto, el bebé que viene en camino, bueno, tiene ciertos niveles de estrés, ¿sí? Que reciba su comida, que esté con un buen apego a la mamá cuando nace y todo eso, ¿no? Sin embargo, el estrés se vuelve patológico o se vuelve ya un trastorno de ansiedad cuando empieza a repercutir en nuestra vida diaria. Es decir, que estamos elaborando, estamos estudiando, estamos ejerciendo cualquier tipo de actividad y empezamos con sintomatología muy precisa, muy característica, como dolores de cabeza, como alteraciones en la deglución. Hay personas que, oye doctor, tengo un problema para pasar los alimentos y voy con un gastroenterólogo y me hacen una endoscopía y siento que tengo un hueso atorado en la garganta, ¿no? Pues la ansiedad se manifiesta con esos síntomas fisiológicos dados por cuestiones biológicas que el ser humano vive. Hay otras personas que viven la ansiedad desde el aparato digestivo. Hay personas que de repente pueden tener evacuaciones diarreicas, por ejemplo, sin tener fiebre, y de repente pasa la situación estresante y de repente ya no hay diarrea, ¿no? ¿Sí? ¿Es ansiedad? Sí, la mayoría de las veces por ansiedad, o el síndrome de colon irritable, por ejemplo, cuando, oye, tengo un examen, me van a evaluar, van a llegar a revisarme tal y no tengo en orden esto, o presento el examen a las facultades de la Universidad Autónoma 2 sí, el examen y no aguantan. Sí, y entonces empiezan los alumnos de preparatoria que están saliendo ahorita
con ese aumento, se llama la peristalsis, que es el movimiento de la frecuencia del intestino, ¿sí? Y pasa el examen, y aunque pasen o no el examen, se desaparece. ¿Se acabó? ¿Sí? ¿Se Entonces, acabó? esto es un reflejo sintomático de la ansiedad. Hay otra parte sumamente interesante que lo vemos mucho en la rama de la psiquiatría como rama médica también tiene subespecialidades. Y una de las subespecialidades de la psiquiatría es la psicodermatología. Okay. Curiosamente, el cerebro y la piel son hermanos embriológicos. Cuando se está formando el embrión, cuando nosotros sabemos un embrión, nosotros venimos de 3 capas embriológicas, del endodermo, ectodermo y mesodermo. De cada una de estas 3 capas van a surgir ciertos órganos. Pues resulta ser que del ectodermo viene la piel y viene el cerebro. Son hermanitos de las estructuras embrionarias. Y entonces hemos aprendido a lo largo del tiempo, tanto los psiquiatras como los dermatólogos, que todo lo que pasa en la piel puede repercutir en el sistema nervioso central, principalmente en el afecto. Y viceversa, lo que pasa en el afecto se puede manifestar en la piel. Por ejemplo, hay personas que conocemos que tienen, que en nuestro país se les dice que el mal del pinto, que realmente es la enfermedad del vitiligo. Cuando hacemos una revisión de la historia de vida de esos pacientes, vemos que son pacientes que han sido sometidos a muchísimo estrés. Y por eso ese estrés tan grande ha llevado a repercutir en cuestiones de su piel, por ejemplo. Pacientes, por ejemplo, con otra enfermedad, otra psicodermatosis, que es la psoriasis. La psoriasis son lesiones en placa que vemos en las pieles del paciente. Cuando está bajo mucho estrés, mucha angustia, las lesiones psoriáticas tienden a incrementar su tamaño. Baja el estrés y disminuye la lesión. ¿Sí? Entonces es increíble cómo la interconexión que existe entre los órganos de la piel, del aparato digestivo, ¿sí? Tiene que ver. Es un semáforo tremendo la piel. Incluso con el cardiovascular. Muchas personas, por ejemplo, nos interconsultan a varios hospitales al área de cardiología, pacientes post-infartados, ¿sí? Que después de un infarto empiezan a tener síndromes depresivos. Espérate, se infartó, cardíacamente está bien, pero se sabe actualmente que la depresión comparte también aspectos proinflamatorios, como lo que pasa en un infarto. Entonces es muy normal que el paciente que se infartó empiece a cursar con depresión. Y la chamba de nosotros los psiquiatras es encontrar tratamientos, repito, antidepresivos, que repito, no, lo dijimos la semana pasada, ¿sí? No son adictivos, no hay que tener adictivos. miedo a los antidepresivos. Tenemos que encontrar la combinación perfecta para que nuestros medicamentos afectivos, emocionales, no se interpongan con los medicamentos médicos, que por ejemplo deja cardiología, que deja dermatología, que deja gastroenterología, para trabajar en un equipo, ¿no? Como multidisciplinariamente. Fíjate, pero fascinado con esto porque de alguna manera va de la mano con algo que también, un término que ya mundialmente se hizo famoso, que es el burnout. Y que te comparto, yo llegué a tener compañeras de trabajo precisamente que un problema de escoriasis, ¿le llamabas esta Psoriasis. Psoriasis, que toda la piel, o sea, ella de por sí muy muy blanca, güerita, y por el estrés que tenía y ella lo externaba, toda la piel se le hacía espantosa a la pobre, ¿no? Y también otra persona en algún momento, una compañera, pues llena así como de ronchas, de granitos, y pues ya cuando fue con el especialista dice, es que no es otra cosa más que estrés, ¿sí? Y esto que dices de ir al baño, que te suelta el estómago, confieso mi víctima. O sea, yo siempre que tenía examen de termodinámica en la Universidad Autónoma en Facultad de Ingeniería era horrible. Pasaba el examen y efectivamente, pasara o no pasara, ya, se acabó. Pero mientras estudiaba era horrible. Ahora bien, regresando sin perder la línea, ¿no? Todos estos efectos, hoy en día entra este tema del burnout. El burnout laboral. ¿De alguna manera hay alguna participación, alguna injerencia en la cual gradualmente, pues conforme a la pandemia, ya los últimos años que ya salimos de la cuarentena, más no del todo de la pandemia, porque nos van a seguir vacunando, ¿hay alguna relación en la que los psiquiatras tengan un papel ahorita interviniendo pues todos estos temas de estrés en los adultos, sobre todo en los que estamos trabajando, para contrarrestar un poquito los efectos del burnout? ¿Cómo juega ahí la parte de la psiquiatría también? Fíjate que esta pregunta es muy interesante porque tuvimos la experiencia en la psiquiatría institucional y también privada, que al inicio de la pandemia los trastornos de ansiedad, epidemiológicamente hablando, subieron a cantidades estratosféricas, ¿no? Después de 8 meses del inicio de la pandemia empezamos a ver
un cambio en la curva epidemiológica, y entonces en vez de ver mucha ansiedad, eran más bien los trastornos depresivos. Okay. Y los trastornos depresivos vinieron, bueno, por todas las cuestiones de los familiares, de los seres queridos que en algún momento estuvieron hospitalizados y que ya no pudimos despedirnos de ellos. También tienen que ver con las cuestiones económicas, ¿sí? Económicamente le pegó a todo el mundo, ¿sí? Muchos trabajos perdidos. Claro. Entonces vimos muchísima depresión seguida de la ansiedad que tuvimos. Respecto al burnout, bueno, es un término que nace justamente en el campo médico y empezó a verse en Nueva York justamente en los años 70, ¿sí? Yeah. En un grupo de una clínica, una pequeña clínica, donde tenían personas con problemas de adicción, ¿sí? A marihuana, alcohol, y entonces empezaron a ver que los cuidadores primarios eran voluntarios, iban a ayudar diariamente, pero después de 4 o 5 meses empezaron a notar que cada vez iban menos, cada vez tenían menor rendimiento cognitivo, atención, memoria, juicio, planeación, que estaban muy cansados, que estaban irritables, y que de hecho el mismo voluntariado decía que su trabajo pues no iba a servir de nada, ¿no? Y entonces empezaron a ver, bueno, ¿por qué está pasando esto, no? ¿Por qué está pasando esta situación en el trabajo? Sí es importante lo que está haciendo, pero empezaron a describir lo que es el burnout o el síndrome del quemado. Yeah. Y entonces se empieza a estudiar esto, se empieza a estudiar en los campos hospitalarios, en enfermeras, en médicos, en estudiantes de medicina, pero con el tiempo y más ahora con la pandemia, todo el estrés que vivimos todo el mundo, empezamos a ver que el burnout no es específicamente del campo médico, sino de todas las personas que laboramos. ¿Ya? Sí, claro. Que incluso que estudiamos. Sí, el mes pasado tuvimos un simposio de psiquiatría en la Facultad de Medicina, donde justamente nos pidieron hablar del burnout en el estudiante de medicina, ¿no? Y entonces yo les propuse, oye, no vamos a hablar del estudiante de medicina, vamos a hablar del burnout en los universitarios. En los universitarios, sí, porque en todas aplica. En alumnos, en profesores, en administrativos, y entonces empezamos a ver que pues sí existían, ¿no? Muchas personas que fueron al auditorio de la Facultad de Medicina en esa plática, pues iban de otras facultades y hacían una identificación con lo que se estaba comentando, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros sepamos identificar el momento en el que nuestro trabajo, que si trabajamos en algo es porque nos apasiona y nos gusta, ¿sí? Y aparte lo necesitamos. Claro, ¿sí? claro. Pero cuando empezamos a rendir menos, cuando empezamos a tener pensamientos de que ya no somos suficientes, ya no estoy dando el ancho en mi trabajo, ¿sí? Empiezo con esa irritabilidad, con esa pobre tolerancia a la frustración. Entonces mucho cuidado porque voy a usar una palabra que está muy de moda, es una red flag. Ajá, sí, es una bandera roja, claro. Probablemente claro. estoy entrando en burnout, y entonces lo que se sugiere, aquí mucho cuidado, tanto el burnout, y voy a abrir un paréntesis, como el duelo, cuando perdemos un ser querido, no está indicado medicar. Mucho cuidado. Ah, interesante. ¿sí? No porque tengas alguna situación afectiva, tienes que dar un chocho, un medicamento, ¿no? Sí. Aquí sí hay que ser muy, muy cautos y como dicen por ahí, ¿no? Al pan y al vino vino, ¿no? Así es. El burnout no es una enfermedad que hay que medicar, sino que hay que vigilar y hay que hacer cambios conductuales para mejorar. Como que cuidar la higiene del sueño. Como mexicanos somos pésimos en la higiene del sueño. Malísimos. Tenemos una televisión por habitación en nuestras casas. ¿sí? Absolutamente. Para ahí empezar está mal. Cuando deberíamos tener una televisión padrísima en una sala común, una sala de estar y se acabó. Y todo lo que para hagamos toda en la familia, ¿sí? Sea programas infantiles, ahí lo vemos todos juntos, ¿sí? Ya. Y los cuartos, las habitaciones deben tener la cama para dormir y para tener relaciones sexuales, nada más. Y ya, hasta ¿sí? ahí. Nada dices, más eso. Higiene del sueño. Higiene del sueño. Higiene del sueño. ¿Qué implica la higiene del sueño? Bueno, son medidas. Primero, dormir todos los días a la misma hora. Ok. ¿sí? Y dormir por lo menos, según las edades, entre 6 y 8 horas. Okay. No más. Bueno, estamos hablando en una población adulta, ¿no? Sí, es en población económicamente activa. Exactamente. Claro. Somos adultos. Claro. Entonces, debemos dormir entre 6 y 8 horas, ¿sí? Okay. 8 horas ya es un exceso, ¿sí? Bien. Entre 6 y 8 horas está bien. Pero tenemos que dormir estas 8 horas en la noche. Entre 11 de la noche a 5 o 6 de la mañana. Sí, nada de que en la tardecita me la aventé y en la mañana. Oye, pero yo duermo 8 horas. Me duermo de 1 de la tarde a 8 de la noche. Y en la noche me la paso mezclando, jugando videojuegos, pues no. No, sí, estás perdido ahí. Estás mal, ¿no? Ya. Entonces, la higiene del sueño es dormir 8 horas. ¿En la noche? En la noche, ¿sí? A la misma hora. Tener un hábito siempre antes de irte a dormir, una relajación, una cuestión de meditación, por ejemplo. Desprenderte del mentado celular. Sí, apagarlo y adiós. De la tablet, todo Se eso, acabó. porque eso te afecta mucho, ¿no?
Y bueno, también implica, por ejemplo, el consumo de las bebidas con alta carga en cafeína, ¿sí? Refrescos de cola, por no decir alguna marca, el café, si los universitarios nos fascina el café, ¿no? ¿Sí? Entonces, si vamos a tomar café, que la última taza de café sea a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque la cafeína en sangre, pues sigue un buen rato. Entonces, si tomas el café a las 2 de la tarde, te da tiempo todavía para que a las 10, 11 de la noche ya hayas depurado toda la cafeína de tu cuerpo y ya no estés hiperactivado y duermas bien, ¿sí? Otra cosa muy interesante es que también somos muy desorganizados como mexicanos y a veces, ¿sabes qué? No alcancé a desayunar porque Edgar me venía a entrevistar y no desayuné y vengo corriendo y ya no desayuné hoy y la semana pasada y entonces ya sabes que son las 3 de la tarde, pues échame un refresco y unas papitas y en la noche voy y me zumbo 13 tacos de un pastor. ¡Changos! Ya me viste el otro día ahí. Cierto. Y entonces eso hace pues, la carga de la cena en la alimenticia hace que no tengamos un patrón del sueño adecuado, ¿no? Claro. Aunado al reflujo, a las cuestiones gastrointestinales y todo eso, ¿no? Entonces lo ideal también es tener cenas nada copiosas en la noche, ¿sí? Muy bajas en carbohidratos, ricas en proteínas, para tener un buen patrón del sueño. ¿Sí? Y tú bien lo decías la semana pasada, Alfonso, el hecho de que ya no estamos durmiendo o de que dormimos muy mal, que no tenemos una higiene del sueño, a partir de los hábitos de hábitos y costumbres que tenemos como mexicanos, pues nos va a derivar en este tema que hablabas de la depresión, en el tema del rendimiento. Y aunado a esto, Alfonso, me gustaría también para optimizar un poquito ahí también algunos de los temas que quiero abarcar, porque esto es amplísimo. Digo, a ver si me dan chance ahí en la Facultad de Medicina, porque yo creo que Alfonso lo vamos a hacer como en las películas de Harry Potter, va a haber como 8, entonces vamos a hacer varias series de este tema porque es fascinante de verdad y de utilidad, o sea, de verdad yo le invito a que escuche el primer programa de la semana pasada y esta que es la parte 2, de verdad fascinante. Alfonso, me gustaría también adentrar, ahorita que hemos estado platicando un poquito de la población económicamente activa y ahorita decías tabletas y cuando yo escucho tabletas luego los niños, así como es el nuevo biberón de los niños, el nuevo chupón, el nuevo, ya estate quieto, ahí está la tableta y ya déjame en paz tanto, ¿no? Ha venido también aflorando el tema de que ya en muchos lados escuchamos el TDA, ¿no? El trastorno por déficit de atención, y que de alguna manera también, malamente, esos malos hábitos que también hemos tenido de automedicarnos, es decir, que la mamá automáticamente dice, yo que te conozco, te voy a llevar con el psiquiatra y de una vez los chochos, ¿no? Para empezar, sí me gustaría aprovechar esta parte también del programa en entender qué es el famosísimo trastorno por déficit de atención, en qué momento podemos decir, bueno, creo que sí ya amerita un diagnóstico, una evaluación, para que alguien diga si eso no es, porque igual, no sé, puede haber patrones que no es y ya el niño está pasando por otra cosa, y de qué manera, pues, canalizar esto, ¿no? Porque creo que también, y te lo digo porque nosotros abordamos mucho el tema de las escuelas en atención de divulgación científica, pero claramente vemos como la opinión generalizada ha sido, no, es que este niño tiene TDA, y ya está como que a diestra y siniestra, como que todo el mundo trae la credencial para decir, es que esto es TDA, ¿no? ¿Qué es el TDA y cómo lo identificamos y de qué manera se puede ir canalizando esto? Ok, mira, esa es también bien para esa pregunta, ¿no? Y justamente la semana pasada recibí en el consultorio a un paciente que pues me entristeció mucho el discurso de sus maestros de su escuela, ¿no? Ok. Y una escuela de renombre. Aparte que en San Luis nos encanta. Que le dijo que el TDA era una enfermedad de moda, que mejor se pusiera a estudiar. Ah, ¿sí? Caramba. Y la niña pues con un cuadro afectivo pues delicado, ¿no? Incluso hasta con ideación suicida y con esos comentarios de un docente, sí, en una escuela pues no es permitido, ¿no? De veras es que tener cuidado. Es muy triste esto, ¿no? Que pase y que nuestros niños estén en contacto con este tipo de personas que están claramente desinformadas, ¿sí? El TDA es una entidad médica que tiene sus fundamentos biológicos muy demostrados. No es un invento, como la gente cree, ¿sí? Hay aspectos biológicos demostrados aquí en México y en todo el mundo, donde se ven cuadros importantes de inatención o de hiperactividad, o puede ser mixto. Es decir, hay 3 tipos de TDA. El TDA mixto, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactivo, pero también está el TDA que nada más existe la inatención sin hiperactividad, ¿sí? Y el otro que prevalentemente es la hiperactividad. Yeah. Muchos de los trastornos psiquiátricos, las condiciones psiquiátricas, como la depresión, como la ansiedad, como el trastorno bipolar, como la esquizofrenia, como el mismo TDA, tienen fuertes implicaciones hereditarias, ¿sí? Ok. Es decir,
Si un niño o una niña tiene TDA, pues hay que echarle un ojo a la mamá o al papá, porque probablemente pudiera ser que por ahí fue la herencia. Pero no se trata de culpabilizar a la mamá. Voy por ti, por tu culpa. Sí, es claro. una cuestión. También. Como mi mamá puede tener diabetes, bueno, yo puedo tener, si tengo malos hábitos, puedo hacer una diabetes, ¿no? ¿Qué pasa, Edgar? En la medicina, la realidad es que no hay un 100% seguro en nada, ¿eh? En ninguna especialidad, ¿sí? Es decir, no hay un dato, por ejemplo, en la piel, tienes una ronchita de este tamaño, de estas características, es patognomónico de esto, ¿sí? O sea, esto significa un cáncer de piel. No, espérate, puede ser algunas otras cosas, ¿sí? Que a lo mejor el 0.001%, pues resultó que no era, ¿sí? Pero en la psiquiatría infantil y del adolescente existe algo muy común, muy constante, que se le llama el estadio del desarrollo psicomotriz. El desarrollo psicomotriz son los aspectos que nosotros como seres humanos tenemos que ir pasando, ¿sí? Así como un juego, un videojuego como de Mario Bros, que ya pasa el mundo 1 y el mundo 2 y el mundo 3. Desde que nosotros somos recién nacidos, tenemos que cubrir ciertos aspectos, ciertas tareas de nuestro desarrollo. Por ejemplo, cuando somos bebés, el empezar a sujetar nuestra cabeza, ¿no? La sujeción cefálica, como se llama, ¿sí? O la posición sedente, que es cuando el niño, cuando el bebé empieza ya a sentarse solito y no se cae, ¿sí? O cuando el niño empieza a intentar agarrar cosas para poder empezar a caminar, o empezar a gatear, o empezar a balbucear. Todo esto se le llama desarrollo psicomotriz. Todo esto tienen edades específicas, no en días, ¿sí? Sino en rangos. De esta semana a tal semana se espera que los niños hagan esto, ¿sí? Aquí lo que pasa, Edgar, es que cuando tenemos situaciones que cuando este desarrollo psicomotriz se da fuera de estos rangos, es decir, antes o después, son síntomas que tenemos que revisar cuidadosamente. Voy a ponerte un ejemplo. Las personas que tienen algún tipo de retraso mental o algún tipo del espectro del autismo tienden a tener un desarrollo psicomotriz tardío, ¿sí? Es decir, oye, no, pues mi hijo empezó a hablar hasta los 3 años, ¿sí? Caray, eso llama la atención. Debemos de saber exactamente qué misiones tenemos como seres humanos y en qué rango de edad las cumplimos, ¿sí? Los niños y las niñas que tienen TDA y los adultos que tenemos TDA lo hacemos antes de tiempo. Y entonces es bien interesante porque llega la mamá al consultorio y dice, no, doctor, mi niña fue súper lista. Ella empezó a hablar y a caminar desde los 8 meses. Sí, ya hacía cálculo diferencial y todo, ¿cómo no? Y entonces, claro, pues sí, súper lista, sí, señora, pero desde el punto de vista de la biología, ella hizo algo, cumplió su meta antes de tiempo. Eso nos habla de que desde el embrión hubo una situación que no es esperada. No quiero hablar de anormalidad, ¿sí? No quiero hablar de cuestiones patológicas, pero no es esperada para esa edad. Y entonces ya tenemos ahí un criterio, desarrollo psicomotriz adelantado. Va. Entonces esta niña, este niño ingresa al kinder, tienden a ser líderes, socialmente son muy activos, ¿sí? Pero son niños, niñas que empiezan a ser muy olvidadizos. Se olvidó la lonchera, perdió el termo, ¿sí? La sudadera, ¿sí? A veces se pelea y entonces nos hablan de la escuela del kinder, ¿no? Oye, pues fíjate que tu niña es medio peleonero y medio oposicionista. Pues perfecto, ¿no? Llega a la primaria, ¿sí? Y en la primaria el cambio radical de la exigencia académica es bien importante, ¿no? Sí, claro. Como cuando lo vemos en la universidad. Vemos que desde las preparatorias llegan a la universidad. Y el choque es espantoso. Sí, y de repente empezamos a sacar 3 de calificación y 4. ¿Y cómo? Yo era abanderado, ¿no? No, pues la realidad es esta, ¿no? Sí. Pasa algo similar del kinder a la primaria. Entonces llega a la primaria y curiosamente ese niño o esa niña empieza a batallar en matemáticas. Empieza a batallar en materias clave que nosotros ya como psiquiatras identificamos que, caray, ¿qué está pasando en esto? ¿Sí? Son niños que no toleran la frustración, que no pueden esperar su turno, ¿sí? Que no pueden mantenerse sentados, que acaban más rápido que todos y empieza a generar una disfunción dentro del aula, ¿sí? Y además que son niñas y niños muy ansiosos, con aspectos depresivos, con alteraciones en su autoestima. Y entonces ahí es cuando los maestros y los papás tendrían que tener esa apertura mental, que está pasando con mi hija, que está pasando con mi hijo, y en ese momento se canaliza. ¿Desde cuándo? Bueno, pues hay psiquiatras infantiles, ¿sí? Y es seguro medicarlos, claro, ¿sí?
Si un niño de 6 años empieza a reprobar sus materias, empieza a tener problemas sociales, empieza a tener problemas de conducta, desde los 6 años lo puedes medicar sin ningún problema. Oye, pero está muy chiquito para medicarlo. Vemos que es muchísimo más grave no medicarlos, ¿sí? ¿Qué medicarlos? Que medicarlos, ¿sí? Entonces, el TDA sí existe, la prevalencia es muy alta en las escuelas, nada más que nos falta muchísima educación en las escuelas para poder detectar a esos niños que sufren mucho cuando tienen TDA y no son tratados. Híjole, de verdad es que definitivo. Y Alfonso, pues ya te robaré agenda porque creo que es importantísimo tener un programa sobre TDA. Digo, y bien lo dices, falta difusión y precisamente yo creo que este es uno de los foros buscados para ello. Pero bueno, estimado Alfonso, yo creo que hasta tenemos mucha tela que cortar y primeramente Dios tendremos más ediciones de La Neta de la Ciencia en la entrevista. Yo nada más te quiero agradecer de estas 2 semanas, estos 2 programas que hemos tenido, de verdad es que han sido enriquecedores y a usted que nos está escuchando, bueno, no se olvide de compartir este programa de la entrevista a La Neta de la Ciencia. El día de hoy tuvimos al doctor Alfonso Grajeda Follo, él es el jefe del Departamento de Psiquiatría de la máxima casa de estudios. Mi querido Alfonso, un gusto que hayas estado. Gracias, Edgar, y me invitas otra vez, con gusto. Por supuesto que sí, gracias a usted que nos escuchó, gracias a Lalo Carrillo en los controles y lo espero a usted la próxima semana. Mucho éxito a los chavos que presentan examen a la Universidad Autónoma. Un abrazo. Esto fue La Neta de la Ciencia. La entrevista. Nos escuchamos en la próxima.